La historia de Judas Iscariote despierta curiosidad e inquietud. ¿Cómo alguien que caminó junto a Jesús pudo tomar una decisión tan oscura? ¿Qué le llevó a ser recordado como el gran traidor? Para comprender su historia, debemos mirar más allá de lo que se cuenta comúnmente. ¿Quién era Judas antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de traición? Sus elecciones revelan mucho más que un simple error. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo sobre las grandes historias de la Biblia. Poco se sabe de los primeros años de Judas. Su apellido, Iscariote, podría indicar sus orígenes en Keriot, una ciudad de Judea, lo que le convertiría en el único discípulo procedente de esa región. Otros sugieren que el nombre puede estar vinculado a los sicarios, un grupo de rebeldes que lucharon contra la dominación romana. Independientemente de su origen, creció en medio de la esperanza del pueblo judío de un libertador, alguien que sacara a Israel del control de Roma y restaurara su gloria. Jesús lo eligió personalmente para ser uno de los 12 apóstoles. Esta llamada transformó su vida. De ser un hombre sencillo, pasó a caminar junto al Maestro que hacía milagros y enseñaba sobre un nuevo reino. ¿Qué sintió al recibir esta invitación? Tal vez sorpresa, admiración o incluso ambición. Después de todo, para muchos, el Mesías sería un líder que restauraría el poder de Israel. Judas se encontraba ante una oportunidad única. Estaba siendo testigo de los milagros de Jesús y escuchando palabras que traían esperanza. Pero, ¿comprendía realmente el propósito de este nuevo reino? ¿O su visión estaba distorsionada por sus propias expectativas? Judas no era el único que tenía expectativas sobre lo que significaba seguir a Jesús. Entre los discípulos había quienes veían al Maestro como una esperanza espiritual, mientras que otros esperaban una transformación política. ¿Y Judas? Tal vez creía que este viaje le llevaría a algo más grande, algo que superaba cualquier sueño que hubiera tenido. Los días pasaron y se convirtieron en meses. Durante este tiempo fue testigo de milagros indescriptibles. Los ciegos volvían a ver, los paralíticos se levantaban, los enfermos se curaban con una sola palabra. Las multitudes se maravillaban de las enseñanzas de Jesús. Sus parábolas transmitían mensajes profundos sobre un reino diferente, uno que no estaba gobernado por espadas ni tronos terrenales. Pero dentro de Judas, algo no parecía encajar. Si el Maestro tenía tanto poder, ¿por qué no había iniciado aún la liberación del pueblo judío? ¿Por qué Roma seguía al mando? Mientras otros discípulos se entregaban por completo a la fe, él sentía crecer en su interior una silenciosa inquietud. En este contexto, se le encomendó una importante tarea: administrar el dinero del grupo. Un cargo de responsabilidad, un signo de confianza. Ocuparse de las finanzas requería atención, organización y sentido de la justicia. Al fin y al cabo, ese dinero servía para ayudar a los necesitados. Al principio, parecía una función más dentro del grupo. Pero con el tiempo, la relación de Judas con aquellas monedas empezó a cambiar. El sonido del dinero cayendo en su monedero se hizo familiar. Cada donativo que pasaba por sus manos no era solo una suma de dinero, sino una representación del poder que ese recurso aportaba. En el fondo, empezó a formarse una pequeña tentación, algo sutil, discreto, pero que crecía cada día. Pasó el tiempo, y Judas comenzó a malversar pequeñas cantidades del dinero que administraba. Al principio, tal vez pensó que nadie se daría cuenta, pequeñas cantidades, meros detalles, pero Jesús conocía cada pensamiento oculto, cada intención escondida. Aún así, el Maestro no dijo nada. Su mirada, sin embargo, parecía llevar un conocimiento silencioso, como si supiera exactamente a dónde conduciría este camino. Fue en Betania, en una tarde tranquila,
cuando algo dentro de Judas se rompió para siempre. La casa estaba llena, los discípulos reunidos alrededor, cuando María, la hermana de Lázaro, entró llevando un frasco de perfume caro. Sin vacilar, se arrodilló a los pies de Jesús y derramó el perfume sobre él. El aroma se extendió por toda la sala, marcando aquel momento con absoluta devoción. Todos permanecieron en silencio, asimilando el significado de aquel gesto. Pero Judas no podía ocultar su irritación. Para él no tenía sentido. Rompiendo el silencio, preguntó: ¿por qué no vender este perfume por 300 denarios y dar el dinero a los pobres? Su voz cortó el aire, sorprendiendo a los demás. Las palabras podían sonar nobles, pero ¿reflejaban verdadera preocupación? ¿O eran solo un reflejo de su creciente frustración? Jesús, conocedor siempre de los corazones, respondió con calma: «Dejadla en paz. Lo que ella hizo fue para mi entierro. Los pobres siempre estarán entre vosotros, pero yo no». El ambiente se cargó. Judas guardaba silencio, pero en su interior algo se agitaba. Aquel momento marcó un antes y un después. Tal vez esperaba un líder que se hiciera con el poder, alguien que gobernara visiblemente. Pero Jesús hablaba de muerte, de entrega, de algo que él no podía tocar con las manos. Y fue allí, en aquella casa de Betania, donde la sombra dentro de Judas se hizo aún más grande. La inquietud dentro de Judas creció incontrolablemente. Ya no era solo un conflicto interno, sino algo mucho más grande, algo que parecía envolverlo por completo. Las Escrituras dicen que Satanás entró en él, pero no ocurrió de golpe. Era como una sombra que se extendía lentamente, llenando todos los espacios vacíos de su alma. Si antes sus acciones eran impulsadas por dudas y ambiciones, ahora ya no tenía dominio sobre sí mismo. Se había convertido en parte de algo más grande, parte de un plan que apenas comprendía. Tal vez pensaba que seguía teniendo el control, pero en realidad cada paso que daba le llevaba por un camino sin retorno. Esperaba un Mesías que tomara el poder, alguien que desafiara a los romanos y liberara a Israel. Pero eso no era lo que Jesús ofrecía. Hablaba de rendición, de un reino que no era de este mundo. Judas no podía aceptar esa idea, y dominado por este sentimiento, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Sabía exactamente dónde encontrar a los que siempre habían buscado la caída de Jesús. Caminó por las calles oscuras, evitando los ojos vigilantes, hasta que dio con los líderes religiosos. Querían arrestar a Jesús, pero temían la reacción de la gente. Judas tenía la solución. Sabía dónde y cuándo estaría el maestro sin las multitudes alrededor. El trato se hizo rápidamente. 30 monedas de plata. El precio de un esclavo, el valor de un pedazo de tierra. Él, que antes había llevado el dinero de los necesitados, ahora tenía en sus manos el pago por una traición. Los sacerdotes estaban satisfechos. Por fin tenían lo que necesitaban. Judas, por su parte, solo esperaba el momento oportuno para actuar, pero incluso con las monedas en su poder, algo dentro de él no estaba en paz. La inquietud dentro de Judas crecía como una tormenta a punto de estallar. Intentaba actuar con naturalidad, pero sabía que el momento se acercaba. Sentado a la mesa, rodeado de los demás discípulos, comía y bebía como si no pasara nada. Pero solo él y Jesús sabían de la traición que ya se había sellado. La sala se sumió en un denso silencio, solo interrumpido por los sutiles sonidos de la comida. Jesús, en el centro, miraba a cada uno de ellos con serenidad, como si ya hubiera aceptado todo lo que iba a suceder. Entonces sonó su voz, firme y llena de significado: «Uno de vosotros me va a traicionar». El impacto de aquellas palabras fue inmediato. Los discípulos se miraron, sorprendidos, inquietos. Murmullos llenaron la sala. ¿Quién podría hacer algo así? Uno a uno, empezaron a preguntar:
¿Soy yo, Señor? El miedo se cernía sobre la mesa, porque todos conocían sus propios defectos, pero la idea de traicionar al Maestro era inconcebible. Judas, con disimulada frialdad, repitió la misma pregunta: ¿Soy yo, Maestro? Pero Jesús ya lo sabía. Su mirada se encontró con la de Judas, y su respuesta fue sencilla, pero demoledora. Tú lo dices. Aquellas palabras pesaron como una roca sobre los hombros de Judas. Lo que antes había sido solo un plan, estaba a punto de convertirse en realidad. La traición ya no era una posibilidad lejana, sino un hecho inevitable. La noche siguió su curso y llegó el momento final. Jesús y los discípulos se dirigieron al huerto de Getsemaní, un lugar de oración y silencio. Judas sabía que era el momento perfecto. Guiando a los guardias, avanzó entre las sombras de la noche. El sonido de pasos amortiguados se mezclaba con el aroma de los olivos. En unos instantes, el destino de todos los allí presentes cambiaría para siempre. Judas se adelantó al grupo de soldados y líderes religiosos. Dentro de su bolsa, las 30 monedas de plata parecían más pesadas a cada paso, como si cada una de ellas llevara un peso invisible sobre su alma. Tal vez intentaba convencerse de que era necesario, de que estaba haciendo lo correcto. Pero en el fondo sabía que estaba cruzando una línea de la que no podría volver. El huerto de Getsemaní estaba en silencio, iluminado solo por la tenue luz del atardecer. Los discípulos apenas podían mantener los ojos abiertos tras largas horas al lado de su maestro. Pero Jesús no dormía, ya estaba esperando. Judas se acercó, disimulando su inquietud con una mirada serena. Los soldados esperaban su señal. Con paso firme, se inclinó y sin vacilar, llevó a cabo el acuerdo. El beso fue suave, un gesto que debería haber expresado respeto y afecto, pero que ahora simbolizaba la mayor traición de la historia. El ruido de las espadas al desenvainarse rompió el silencio de la noche. Los soldados avanzaron y la escena se convirtió en un caos, pero Jesús no se resistió. No había ira en su mirada, solo una profunda comprensión de lo que estaba sucediendo. Y entonces, con voz serena, hizo la última pregunta a Judas. «Amigo, ¿a qué vienes?» Judas no pudo responder. Su corazón se aceleró, su mente dio vueltas, pero ya no había vuelta atrás. Las palabras del Maestro resonarían en su interior para siempre. Se llevaron a Jesús, los discípulos huyeron y la traición se consumó. Pero a Judas le esperaba algo aún peor. Esperaba que, entregando a Jesús, todo cambiaría. Tal vez seguía creyendo que el Maestro escaparía de algún modo, que todo formaba parte de un plan mayor. Pero cuando vio que se llevaban a Jesús como a un criminal, el peso de sus actos empezó a aplastarle. Las 30 monedas de plata, que antes le habían parecido valiosas, eran ahora una carga insoportable. Cada una de ellas abrazaba su conciencia. Los líderes religiosos que antes lo habían acogido con interés, ahora lo ignoraban. Judas ya no les importaba. La desesperación crecía en su interior. Necesitaba reparar su error, deshacer lo que había hecho. En un último acto de angustia, decidió volver al templo. Tal vez si devolvía el dinero, podría borrar la culpa que ahora lo consumía. Judas corrió por las calles oscuras, con el corazón aplastado por el peso de su culpa. Ya no podía soportar lo que había hecho. Las monedas de plata, que antes le habían parecido valiosas, ahora eran solo símbolos de su condena. Se apresuró a entrar en el templo, buscando a los sacerdotes que le habían dado el dinero. Le temblaba la voz al hablar. «He pecado, he traicionado sangre inocente». Pero la respuesta fue fría, indiferente. «¿Qué nos importa? Ese es tu problema». Las palabras cortaron a Judas como una cuchilla. No había redención en aquel lugar. Los hombres que una vez lo habían utilizado ahora
lo desechaban sin remordimientos. Miró las monedas por última vez y, vencido por la desesperación, las arrojó al suelo. El sonido metálico resonó en el templo, pero a nadie le importó. El destello plateado reflejado en la tenue luz solo hizo más insoportable su dolor. Huyó de allí, corriendo sin rumbo por la ciudad como un hombre marcado por un oscuro destino. Su arrepentimiento no le trajo alivio, solo un peso cada vez mayor. La mirada de Jesús le seguía atormentando, no con ira, sino con una tristeza que parecía atravesarle el alma. El sonido de las monedas cayendo al suelo resonaba en su mente, mezclado con el recuerdo de la última pregunta del maestro. «Amigo, ¿a qué vienes?». Aquellas palabras le perseguían como una sombra. Nada más tenía sentido. Los sacerdotes le habían rechazado, los discípulos habían desaparecido y él no tenía a dónde ir. Acosado por la agonía, Judas tomó su última decisión. Cogió la cuerda que llevaba y se dirigió a un campo solitario, lejos de los ojos de nadie. El viento soplaba suavemente, como si la tierra misma llorara el destino del hombre. Y allí, entre las sombras de la noche, Judas puso fin a su propia historia. El lugar donde murió se conoció como el campo de sangre, comprado con las monedas que había despreciado en el templo. Un pedazo de tierra marcado para siempre por el precio de la traición. Pero incluso con su muerte, la historia de Judas no fue olvidada. Se convirtió en un símbolo del arrepentimiento no consumado, una advertencia para quienes permiten que sus ambiciones y deseos hablen más alto que la verdad. Jesús sabía desde el principio lo que Judas haría, pero aún así le llamó. Todavía le amaba. Aún así, Jesús lo eligió. Todavía lo amaba. Durante todo el tiempo que caminó con los discípulos, Judas recibió la misma gracia que los demás. Fue testigo de milagros, escuchó las palabras del Maestro y tuvo innumerables oportunidades de tomar un camino diferente. Pero al final, fue consumido por sus propias decisiones. Su legado va más allá de ser solo un símbolo de traición. La historia de Judas es un reflejo de la fragilidad humana, del peso que pueden tener las decisiones y de cómo un simple desvío puede llevarnos a lugares de los que no podemos regresar. La redención estaba a su alcance, como está al alcance de todos. Pero él no la buscó. Y quizá esa sea la mayor lección de su carrera. Incluso en medio de la tragedia, su historia nos invita a reflexionar sobre el perdón, las opciones y la gracia que siempre está disponible. La primera gran lección que aprendemos de Judas es sobre el poder de las decisiones. Estaba tan cerca de la verdad, caminaba al lado del Mesías, pero eligió seguir su propia ambición, dejándose llevar por deseos egoístas y, en última instancia, por la desesperanza. Su viaje enseña que no basta con estar cerca de la gracia, hay que aceptarla de todo corazón y vivirla genuinamente. Otra lección esencial es la del arrepentimiento. Judas sintió el peso de su traición, pero en lugar de buscar el perdón, se dejó consumir por la culpa. A diferencia de Pedro, que tampoco negó a Jesús, pero encontró la redención, Judas se ahogó en su desesperación. Su historia nos recuerda que el arrepentimiento es siempre una puerta abierta, pero depende de cada persona decidir atravesarla. Y por último, su vida nos sirve de advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida. El deseo de algo que nunca estuvo en sus manos le llevó a la destrucción. Pero aún así, la gracia estuvo allí todo el tiempo, esperando ser recibida. La historia de Judas es trágica, pero nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Aceptamos realmente el perdón y la misericordia que se nos ofrecen? Si esta historia te ha hecho pensar y te ha planteado importantes reflexiones, deja tu like y comparte este video con quienes necesiten escuchar este mensaje.
Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte más historias de fe, superación y aprendizaje. Juntos exploraremos las lecciones más poderosas de la Biblia.